Calma. Poco tiempo después de despegar, ¿Qué sucede? No. un avión de 127 toneladas se estrella en el corazón de Un Miami. avión se estrelló en la 72 y la 25. El avión venía directo a mí. Era una escena terrible y muy dramática. Fue traumatizante. Los investigadores deben averiguar qué causó el accidente catastrófico. Cuando hay demasiado daño por el fuego, afecta la investigación. Y dan con un callejón sin salida. ¿Qué es lo que no veo? Se hizo bastante evidente que había cierto encubrimiento. Hasta que reciben información anónima ¿Quién es? Mira esto. que podría hacer avanzar la investigación. No podían evitarlo. Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Elevación mortal. 7 de agosto de 1997. El vuelo 101 de carga de Fine Air se prepara para despegar de Miami hacia República Dominicana. Fine Air 101 hacia Santo Domingo. La frecuencia será 125.5 Squad 1407. ¿En dónde están? El capitán Patrick Thompson es un ex-marín y un piloto altamente experimentado que se especializa en vuelos de carga. Bien, 1407 en el squad. Estamos en la esquina noreste. Gracias. David Aniszewski es un ex-piloto de Fine Air que conoce bien al capitán. Solo había 50 pilotos. Esta es tu familia, era un pequeño grupo. Volábamos juntos, convivíamos juntos y comíamos juntos. El capitán era muy gentil, fácil de tratar. El primer oficial, Steve Petrosky, será el piloto durante esta etapa. Él me llamó sobre esto. ¿En serio? El equipo de hoy está reemplazando a otro equipo retrasado debido a un problema de mantenimiento. Ellos se conocen bien. John me llamó en la mañana a las 8:30. Oye, despierta, vuelas a las 12. ¿Estabas de guardia tal vez? No lo creo. El tercer miembro es el ingeniero de vuelo Glenn Millington. Todo está bien. Muy bien, gracias. Acaba de terminar su recorrido, la revisión del exterior del DC-8. Pero aún tiene que revisar la bodega de carga. ¿El área de carga está abierta? Sí, voy atrás a ver qué sucede. Fine Air es la aerolínea que vuela desde Miami hacia el Caribe, una sede que se expande rápidamente. En Miami-Dade, y literalmente toda el área del sur de Florida, los años 90 fueron un apogeo. Hubo un gran auge económico del comercio con América Latina. Volamos mucho a Santo Domingo, hacíamos unos 3 vuelos al día. Era una de las rutas más concurridas, había una gran cantidad de productos que iban y venían. La ruta de hoy a Santo Domingo es un vuelo de 2 horas y 10 minutos al sureste sobre el Atlántico. En la bodega de carga, Millington verifica si los palés que sostienen la carga están seguros. Abrazaderas especiales mantienen los palés en su lugar durante el vuelo. Parece que todo está bien. El DC-8 está cargado con más de 39,000 kilos de mezclilla. Fui a El Salvador y le dije que si no había aire acondicionado no subiría al avión. Sí. Hola. Los vuelos de carga son tan importantes que el guardia de seguridad, Enrique Soto, está en el vuelo para vigilar la mercancía. A las 12:30 p.m., cuando el vuelo 101 va hacia su pista, el primer oficial Petrosky realiza una acción familiar. Procedimiento estándar de Fine Air: si hay un problema antes de B1, que es de 241 kilómetros por hora, el piloto abortará el avión. Todo después del B1 será una emergencia en vuelo. Eso suena bien. A las 12:34, la torre hace contacto. Fine Air 101 vuela en dirección 270, listo para el despegue.
Despegando en 270. Fine Air 101 listo. Muy bien, subiendo a 4 y estable. A máxima. Llegando a los 110 kilómetros por hora, estableciendo. 148. B1. Girar. El avión se levanta de la pista. Calma, calma. Calma, calma, calma. Listo. El controlador de tráfico aéreo está alarmado por lo que está viendo. ¿Qué sucede? No, no. La tripulación lucha por poder controlar el avión. Muy bajo, cuidado. Muy bajo, terreno. ¿Qué pasa? Muy bajo, terreno. Atender. ¡No! ¿Cuál es su emergencia? Sí, un avión se estrelló en la 72 y la 25. Necesitan hacer algo porque está esparcido a lo largo de la calle. Es lo impensable. Un accidente aéreo en el corazón de Miami. ¡Hay fuego por todo el lugar! Manténgase alejado de las llamas. Muchos abandonaron la escena del accidente, dejando atrás pertenencias importantes. Era una escena terrible y muy dramática. Sigan caminando hasta el otro lado, sigan caminando. Cientos de personas han presenciado la catástrofe. El avión venía directo a mí. El avión intentaba elevarse, pero simplemente cayó al suelo y explotó. Cuando cruzó una de las autopistas, por casualidad los semáforos estaban en rojo. Y así logró cruzar la autopista sin la enorme pérdida de vidas que habría habido si los semáforos hubieran estado en verde. Fue casi una extraña coincidencia. Podría haber sido mucho peor y me sentí aliviada de que no fuera peor en términos de pérdida de vidas. La tripulación de 3 hombres y el guardia de seguridad del avión han sido confirmados muertos. Otra víctima es descubierta después de que su auto estacionado fue demolido en el accidente. Solo unas horas más tarde, la NTSB en Washington lleva a su Go Team a Miami. El expiloto de la Fuerza Aérea, Bob Benson, es el investigador principal de la NTSB. Benson es una leyenda en el campo por su tenacidad. Hola, ¿cómo está? Bueno, vamos a empezar aquí. ¿Puedes pedir a los tuyos que no muevan nada? Bien, gracias. Yo acababa de regresar de un accidente terrible en Newark y volé a Miami para el evento de Fine Air de inmediato. En ese momento estaba muy ocupado. Con mucho cuidado, tenemos que rescatar lo más que podamos. Más de 21,000 kilogramos de combustible han convertido al avión en una masa de escombros humeantes. No había piezas grandes. Los motores estaban reconocibles. Teníamos piezas de la cola, pero el resto era un desastre quemado. Si la cámara se mueve, podemos ver que ya hay investigadores inspeccionando partes del avión que se estrelló primero en este campo. Y luego el resto del avión que parece haberse deslizado a través de la avenida Noroeste 72. Bob Benson está ansioso por obtener datos de las grabaciones de las cajas negras del avión. Tenemos ambas. Bien hecho. Recuperamos las grabaciones del vuelo inmediatamente en cuanto entramos a la escena del accidente. Las 2 grabaciones son enviadas a Washington para su análisis. Mientras tanto, Benson está bajo presión para averiguar qué sucedió.
La ciudad de Miami sufrió por muy poco un desastre de avión incomparable. Los investigadores de la NTSB comienzan a recopilar relatos de testigos oculares. Había una bola de fuego en uno de los motores en el ala derecha. Tan pronto como la bola de fuego explotó, la perdió y se fue al piso. Un par de testigos dijeron ver llamas provenientes del motor número 4 en el lado derecho. Benson se pregunta si el avión sufrió una falla catastrófica del motor, lo que le impidió mantenerse en el aire. Buscan una pista reveladora de que los motores estaban funcionando. Las aspas de la turbina inclinadas hacia los lados sugieren que aún giraban rápidamente cuando un avión toca el suelo. Miramos adentro de las turbinas y se veía que estaban operando en alta potencia con solo haciendo un examen visual. Se ve que estaban girando. Los investigadores descartan la falla del motor, pero rápidamente obtienen nueva información del controlador de tráfico aéreo. Justo después del despegue, la nariz se fue hacia arriba. Yo casi veía la parte superior de las alas. El descubrimiento explica las llamas que vieron los testigos. Si un avión se inclina demasiado abruptamente, se interrumpe el flujo de aire hacia el motor, lo que provoca que fluya demasiado combustible a través de los motores. Era un problema de flujo de aire, no había suficiente aire entrando a los motores. Luego se obtiene una cantidad de combustible extra que está en llamas y se apaga por la parte trasera del motor. El investigador de la NTSB, Evan Byrne, ahora se pregunta por qué la nariz del avión se levantó tan repentinamente. Esto nos indicó al inicio de la investigación que hubo un problema con el avión. Algo que los pilotos tuvieron durante el despegue o pudo haber un problema con la carga. Mientras tanto, Benson descubre lo que podría ser una nueva pieza de evidencia. Ese avión, en parte por ser tan largo, está equipado con una protección trasera. Vimos raspones, residuos de pintura. Significa que en algún momento de su vida tocó el suelo de algún modo. Si un piloto se levanta demasiado abruptamente, la cola puede rozar la pista. Se llama un golpe de cola. Puede haber un golpe de cola si giras demasiado rápido o si giras muy pronto antes de tener suficiente velocidad. Luego, los investigadores descubren que la pista usada por el vuelo 101 tiene pintura blanca en su centro, similar a la pintura que se encuentra en la cola del avión. Los pilotos de Fine Air levantaron su avión demasiado abruptamente, raspando la pista. Deciden recolectar muestras de pintura tanto en la cola del avión como en la pista. Era muy importante determinar si la cola había golpeado la pista o no. Pedimos al condado de Dade que analizaran en sus laboratorios una muestra de pintura y la compararan con la línea de la pista. Si la pintura es la misma, sugeriría que los pilotos fallaron en el despegue, levantando la nariz en un ángulo peligrosamente inclinado. Mientras tanto, la búsqueda de los investigadores de más pistas se ve obstaculizada por el hecho de que toda la bodega de carga fue consumida por el fuego. Cuando hay demasiado daño por el fuego, afecta a la investigación. Preferimos tener partes prístinas, cosas que no se derriten y quedan pegadas entre sí. Pero entonces, Benson hace un descubrimiento impactante. Encontré algo. El seguro está abierto. Encontramos muchas de estas abrazaderas para la carga abiertas. Entonces no habían restringido la carga. Se supone que cada palé en la bodega se debe asegurar antes del despegue para evitar que la carga se desplace. Pronto, Benson encuentra más piezas que no estaban aseguradas. Encontramos 60 abrazaderas y más de 57 estaban abiertas. Y eso no era algo bueno. Saber que muchos de los seguros de carga no estaban colocados fue perturbador. Un deslizamiento de la carga puede ser muy peligroso. La carga de un avión debe colocarse con cuidado para mantener su parte delantera y trasera equilibradas.
El punto de equilibrio se llama el centro de gravedad. El centro de gravedad de un avión es un punto teórico en el que el avión se equilibra. Si pudiera sostener el avión con el dedo, sería el único lugar donde estaría totalmente equilibrado. Si el centro de gravedad se desplaza en la mitad del vuelo, entonces el avión se vuelve inestable y podría ser imposible volar. Es muy importante que el centro de gravedad se mantenga dentro de su rango especificado. Si tienes demasiados palés deslizándose en la parte trasera del avión, será mucho peso en la cola. Si están en la parte delantera, será mucho más peso en la nariz. Los investigadores saben que si la carga en el vuelo 101 se deslizó durante el despegue, el cambio en el centro de gravedad del avión podría ser catastrófico. El avión puede levantarse muy precipitadamente y tendrían que reaccionar muy rápido para no caer en una condición de entrada en pérdida. Y eso es lo que los testigos reportaron haber visto. Los investigadores ahora confían en que el desplazamiento de la carga causó el accidente. Anuncian su progreso apenas 4 días después del suceso. Aún hacíamos conferencias de prensa y estuvimos muy cerca de indicar que esta había sido la causa del accidente. Y eso fue algo que me inquietó cuando finalmente supimos que no fue así. Los investigadores han encontrado pruebas condenatorias del accidente. Docenas de abrazaderas de carga sueltas. ¿Pero se abrieron antes de que el avión cayera al suelo? Entendíamos que pudo haber sido un artefacto que se dañó con la dinámica del accidente o que los palés no se encontraban asegurados cuando el avión estaba preparándose para el despegue. Una inspección metalúrgica de las abrazaderas revela que eran lo suficientemente fuertes para soportar el impacto. El golpe no hizo que se abrieran. Ahora los investigadores deben averiguar si las abrazaderas se dejaron abiertas, lo que provocó que la carga se moviera durante el vuelo. Eso nos llevó a comenzar a hablar con la gente que subió el cargamento. Benson descubre que Fine Air se asoció con una compañía de transporte de carga dominicana, Aeromar. Ellos ensamblaron los palés en un almacén de Miami antes de cargar el avión. Benson y Byrne visitan el almacén de Aeromar. Apreciamos que se dieran el tiempo para vernos. No hay duda. La mayoría quedaron abiertas. Los investigadores esperan que el supervisor admita la culpa, pero resulta casi lo contrario. Aseguramos los primeros y últimos palés. El supervisor muestra a los investigadores otro DC-8, que también se está cargando con 18 palés. Cada palé se coloca en su lugar a lo largo de un riel integrado en el piso. Todos los espacios en la bodega se llenan con palés vacíos o cargados. Si los palés en la parte delantera y trasera del avión están asegurados, la carga no puede moverse. Tú tienes 18 posiciones, tienes solo centímetros entre estos palés. ¿A dónde se moverán? En la parte delantera del avión hay un fuselaje reforzado, no había hacia dónde se deslizarían. Los registros muestran que las 18 posiciones se llenaron con palés llenos o vacíos. No veo cómo se habrían deslizado. Gracias. Benson está perplejo. La teoría del desplazamiento de la carga se viene abajo. Sabíamos que no había suficiente espacio para que la carga se hubiera deslizado. Si no fue un error humano en la bodega de carga, los investigadores ahora se preguntan sobre un error del piloto en la cabina. Pero una pieza clave de la evidencia, la grabadora de voz, todavía no está lista para los investigadores. Así que comienzan con la trayectoria de la tripulación. Para conocer los antecedentes y la experiencia de los pilotos, examinamos los registros de la FAA de su historial como pilotos. El capitán Thompson había ocultado previamente 2 condenas por conducir ebrio y había sido suspendido por 30 días del vuelo activo.
Parece que todo está bien. La primera vez que el ingeniero de vuelo, Millington, tomó su examen de certificación, lo reprobó. Eso plantea algunas dudas. ¿A máxima? Y el primer oficial Petrovsky tenía solo 614 horas como piloto de Fine Air. Los registros de entrenamiento de la tripulación de vuelo indicaron algunas anomalías y deficiencias. Eso siempre fue un factor al pensar en lo que sucedió. Con tantas preguntas sobre la experiencia del equipo, los investigadores se sienten aliviados de que la grabación de la cabina esté lista para su revisión. Esperan que arroje luz sobre las acciones de la tripulación. Comencemos. Lo que escuchan es sorprendente. Botones de encendido, apagados. Freno de aire y presión. En espera y revisado. Control de horizonte, revisado. Muy profesionales. Los investigadores están impresionados. Parecían estar comunicándose, coordinándose e intercambiando información. 80. Pero las cosas cambian pronto. B1. Girando. Calma, 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 calma. Escuchamos calma, 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 calma. Y en ese momento, la tripulación se dio cuenta de que algo estaba mal. Y estaban haciendo todo lo posible para controlar el avión. ¿Qué sucede? No. Una grabadora en la cabina no solo graba voces, sino que también graba otros ruidos. En este caso en particular, oímos el sonido de advertencia de ajustes en movimiento. Hace modificaciones volando. Los investigadores escuchan una alarma que indica que uno de los pilotos está haciendo ajustes a los compensadores del avión. Los pilotos usan su configuración para ajustar un compensador en el elevador del avión que controla el ángulo de inclinación en el despegue. Normalmente los pilotos preseleccionan un ajuste antes de su despegue, no durante él. Llevan en el aire 11 segundos. A solo 11 segundos del vuelo, los investigadores escuchan al piloto hacer un ajuste crítico a la configuración del compensador del avión. La alarma en movimiento comenzó a sonar casi de inmediato y nos indicó que los pilotos intentaban ajustar el avión de alguna manera. Pensamos que estaba nariz abajo. ¿Qué pasa? Calma, calma. Muy bajo, terreno. ¡No! Ascender. Muy bajo, terreno. Benson se pregunta, ¿por qué se ajustó el compensador durante el vuelo? ¿Y si el piloto olvidó predefinir el ajuste o lo estableció mal? La tripulación debería haber calculado el ajuste correcto antes del despegue en función del peso y el centro de gravedad del avión. El compensador debe estar a 2.4. ¿Nos llevas a las 12:34, por favor? Ahora escuchan para ver si la tripulación conocía el ajuste correcto del compensador para la configuración de carga de su avión. 2.4 unidades nariz arriba. El vuelo 101 está a 90 segundos del despegue. Fine Air 101, ¿están listos? Necesito 30 segundos. En 30 segundos. Estabilizador y compensadores. Se indica 2.4. Establecidos. La grabación indica a los investigadores que el equipo sabía e hizo los ajustes correctos de los compensadores para el DC-8. ¿Por qué la elevación extrema? Un laboratorio de la policía de Miami exonera aún más a la tripulación de causar la dramática elevación al completar el análisis de la pintura de la cola del avión y la pista. Al final no pudimos hacerlos coincidir, así que determinamos que, con toda probabilidad, la cola del avión no golpeó el suelo durante la secuencia del accidente. Muy bien. Ellos no causaron la elevación.
Ahora está claro que los pilotos no fueron responsables del despegue fallido. Para los investigadores, el misterio del vuelo 101 solo ha aumentado. La NTSB ha llegado a un punto muerto en su investigación sobre el accidente de Fine Air. Hasta el momento, no han encontrado evidencia del deslizamiento de la carga o error del piloto. Quiero saber qué pasó. Pero entonces, la investigación tiene un avance. Un capitán de Fine Air pide ser entrevistado. Un piloto de Fine Air nos comentó que en un vuelo había perdido velocidad durante el despegue en Miami hacía un mes antes. Él dice que su avión se elevó repentinamente durante el despegue sin ninguna acción del piloto. Las indicaciones eran que tal vez había un problema de peso que había afectado el funcionamiento del avión en el despegue. Otros expilotos de Fine Air también hacen quejas anónimas a los medios sobre el mismo problema de peso. Dicen que la compañía colocaba rutinariamente cargas excesivamente pesadas en sus aviones de carga. Personalmente mencioné en varias reuniones operativas que jugábamos a la ruleta rusa y uno de nosotros acabaría con una bala en la cabeza. Los investigadores tienen ahora una nueva teoría. Nos centramos en cuánto peso tenía el avión, ya que podía haber afectado el control de la inclinación de esa nave. La carga pesaba 39.881 kilos. Benson y su equipo verifican las especificaciones del fabricante para conocer el peso máximo que el avión podría llevar. El avión llevaba un peso inferior a 14.500 kilos. Es otro callejón sin salida. El avión no tenía sobrepeso. Desesperados, los investigadores exigen ver todos los documentos relacionados con el vuelo 101, tanto de Fine Air como de su socio de carga, Aeromar. Lo primero que notan es un pequeño cambio escrito a mano en los papeles. Tenemos un cambio aquí. Es el número de registro del avión utilizado para el vuelo 101 y fue alterado. Hubo un cambio en el avión. El papeleo se configuró para un avión y de repente, por razones de mantenimiento, se cambió a otro avión. El nuevo avión que se envió al almacén de Aeromar por la carga no podía llevar tanto peso como el avión original. Incluso en el mismo modelo de un avión puede haber pequeñas diferencias en los pesos, con base en la configuración. Los investigadores ahora se preguntan si el cambio de último minuto en el avión resultó en una sobrecarga. Entrevistémoslos de nuevo. Comienzan volviendo a entrevistar a los dos supervisores de carga responsables del vuelo 101. Queremos aclarar algunas cosas. Uno trabaja para Fine Air y el otro para Aeromar. Se hizo evidente que tal vez había un poco de confusión, un poco de encubrimiento, personas que no nos decían la verdad. ¿Y revisaste el peso para el nuevo avión? Por supuesto. El supervisor de Fine Air afirma que el supervisor nocturno actuó adecuadamente. Era la mitad de la noche cuando el supervisor se enteró del cambio de aviones. El supervisor que preparaba el papeleo para este vuelo demostró que el nuevo avión necesitaba una carga menor a 450 kilos y que la carga se debía distribuir de diferente forma para asegurar que el avión pudiera volar correctamente. El supervisor nocturno de Fine Air calculó los pesos revisados y dejó una instrucción para que los cargadores de Aeromar quitaran 453 kilos de carga. Fine Air calculó que era necesario eliminar 450 kilogramos de esta carga para que el avión accidentado estuviera dentro de su peso y equilibrio. Pero esa instrucción nunca llegó a los cargadores. ¿Tus hombres hicieron ese cambio? No, jamás se nos indicó. Cuando el gerente de operaciones de Aeromar llegó esa mañana, como a las 10 en punto,
Se olvidó de dar instrucciones de que debían ser retirados 450 kilos. ¿Crees que un extra de 450 kilos causaría eso? Los 450 kilos no afectaban tanto, pero el poco peso sumaba. Pero la precisión es importante cuando se trata de cargar un avión. Los investigadores aún no pueden probar que el avión tenía un sobrepeso dramático. Entonces, la investigación tiene un avance más. Benson. Un informante llama con una conciencia culpable. ¿Quién es? Está bien, lo escucho. No revela su identidad, pero sí revela que hay un peso adicional en el avión que los investigadores desconocen. ¿Sus cifras no incluyen los palés o la red? Nos dijo, aquí es donde están fallando. Esto es lo que ustedes necesitan para saber el peso que llevaba el avión. Y eso fue revelador. Lo necesitábamos. Los investigadores ahora calculan el peso de la carga, incluidos los palés y las redes. Los nuevos cálculos mostraron que en lugar de unos 40.300 kilos de carga en la cubierta de ese avión, había más de 42.600 kilos. Son más de 2.200 kilos de peso adicional. Ya vamos avanzando. El peso agregado podría haber tenido un efecto en el equilibrio del avión. Muchas cosas se sumaron para hacernos pensar que Fine Airlines no estaba a la altura de su nombre. Los investigadores ahora esperan haber resuelto el peor accidente aéreo de Miami en décadas. Los investigadores creen que el vuelo 101 de Fine Air se estrelló porque tenía sobrepeso. Quieren probar su nueva teoría en un simulador de vuelo. Bien, estamos listos. Se agregaron 2.267 kilogramos extras para reflejar el verdadero peso y el equilibrio del vuelo 101. La NTSB determinó que el peso real de la carga podría haber superado los 2.200 kilos de más de lo que esperaban los pilotos. Para asombro de todos, el avión despega sin ningún problema. Se eleva en un ascenso estable. ¡Demonios! Los pilotos pudieron volar, pudieron salir de esa situación. Y nos hizo pensar. ¿Qué no estoy viendo? El equipo de Benson debe profundizar más si espera entender por qué el vuelo salió tan terriblemente mal. Mientras tanto, bajo la presión de la FAA, Fine Air se ofrece voluntariamente a suspender todos sus vuelos hasta nuevo aviso. Durante algún tiempo, ellos habían operado muy irresponsables, dejando cosas en el avión, sin colocarlas como el manual del fabricante decía, tenían que colocarlas. Aumenta la presión para solucionar el accidente. Fine Air quiere volver a funcionar como siempre. Desesperado por encontrar una nueva pista, el equipo de Benson revisa toda su evidencia. Obtuvimos un video de seguridad del proceso de carga y nos dio una visión general. Las cosas transcurrieron normalmente por 1 hora cargando el avión, y de repente todo se detuvo. Vimos que retiraban las plataformas de carga, y eso es ineficiente. No es como debería funcionar. Mira esto.
El supervisor de Aeromar y el supervisor de Fine Air están en una discusión acalorada. Se enfrentaron a un desafío o a un problema cuando estaban en proceso de carga. ¿Sabes qué sucede? Tampoco yo. Algo estaba mal. No sabíamos qué, pero algo estaba pasando. Los investigadores hacen otra visita a la aerolínea. ¿Por qué estaban retirando esos palés? No recibíamos la misma información de las dos únicas personas que debían saberla. El supervisor de Aeromar y el supervisor de Fine Air. Los palés no cabían. Los investigadores ahora descubren que 2 de los palés no cabían en su espacio asignado porque su carga se deslizó hacia un costado. No caben. Se le pregunta al supervisor de Fine Air cómo solucionar el problema, y según su colega, proporciona a los cargadores una solución. ¡Saca estos de aquí! ¡Para empujar esos hacia atrás! La carga se detuvo durante unos 50 minutos mientras se retiraban los palés. ¡Ese va justo aquí! Para resolver el problema, deciden mover varios palés cargados de vuelta a los espacios designados para palés vacíos. Para resolver ese problema, empujaron entonces la carga hacia atrás. ¿Todos los palés se movieron hacia atrás? Sí, señor. No pudimos determinar exactamente quién tomó la decisión de corregir el problema que tenían con la carga excedida. El personal de Fine Air declaró que fue el personal de Aeromar quien tomó la decisión. Sin embargo, el personal de Aeromar declaró que fue el supervisor de carga de Fine Air quien tomó la decisión. Lo que preocupa a los investigadores es que nadie pensó en decirle a la tripulación de vuelo. Parece que todo está bien. Puedes mover la carga todo lo que desees, pero la tripulación de vuelo necesita saber cuál es la configuración final. Si no, las consecuencias son terribles. Se supo que los cargadores no estaban entrenados, no sabían qué hacer, no entendían el muy importante concepto de peso y equilibrio. Pensaron que todo lo que tenían que hacer era poner las cosas en el avión y listo. No sabían lo que hacían. Ahora, los investigadores deben probar si un acto descuidado en el proceso de carga terminó matando a 5 personas. Basados en las posiciones recién descubiertas de los palés en el vuelo 101, los investigadores revisan la distribución de peso real del avión. De 13 pasa a 14. Eso es un extra de 2.655 kilos hacia atrás. El cambio de mover palés pesados a la parte trasera fue algo muy significativo, porque terminó poniendo el centro de gravedad muy lejos de la parte trasera, probablemente más allá del punto de seguridad. Para probar su teoría de que el cambio de más de 2.600 kilos a la parte trasera del avión jugó un papel en el accidente, los investigadores regresan al simulador de vuelo. Muy bien, todo listo. Finalmente, las condiciones para el vuelo 101 en el despegue se recrean con la mayor precisión posible. Al final, pudimos determinar que el centro de gravedad real del avión del accidente estaba más allá de su límite de seguridad. Muy bajo, terreno. Eso fue lo que provocó que el avión se elevara tan agresivamente después del despegue.
Ascender. Todo termina en menos de un minuto. No podían evitarlo. Creemos que esos pilotos hicieron lo mejor que pudieron bajo esas circunstancias. Los investigadores ahora creen que una serie de eventos en cascada causaron el accidente del vuelo 101. Los empleados de Fine Air y Aeromar calcularon erróneamente el peso real de la carga por más de 2.600 kilogramos. Ese va justo aquí. Luego, justo antes del despegue, se toma la decisión de redistribuir la carga, colocando palés más pesados en la parte trasera sin informar a la tripulación. Parece que todo está bien. Cuando el ingeniero de vuelo firma la hoja de carga, no se da cuenta de que las cifras en las que se basa su ajuste del compensador son inexactas. Se indica 2.4. Y ahora, justo antes del despegue, los pilotos ajustan su compensador incorrectamente. Establecido. Si los pilotos no saben que han distribuido mal la carga, Girando. cuando inician el despegue, Calma. es una situación peligrosa. ¿Qué pasa? Calma. Terreno. Ascender. ¡No! Terreno. En su informe, la NTSB recomienda que todas las aerolíneas entrenen a sus pilotos para que reconozcan las señales de un avión mal ajustado y den a los pilotos capacitación en simulador sobre técnicas para recuperarse. Para ser reincorporada como aerolínea, Fine Air recibe la orden de revisar su supervisión del proceso de carga, desde básculas mejoradas hasta mejor capacitación del personal de carga. La mayoría del personal no tenía la capacitación o el conocimiento de las diferencias en cuanto a cómo cargar un avión, en comparación con el trabajo normal en un almacén. La FAA es criticada por hacer un mal trabajo supervisando e inspeccionando la industria de carga en el sur de Florida. Ellos veían su trabajo como un negocio del negocio y querían ayudar a las aerolíneas y a sus negocios lo más que pudiera ser posible. El sur de Florida tenía la reputación de ser un centro de aviación donde todo se valía. Fine Air y Aeromar también se declararon culpables de 5 cargos de obstrucción de la justicia y declaraciones falsas durante la investigación. En septiembre del 2000, Fine Air se declara en quiebra. Lamentablemente, no es sorprendente el ver algunas operaciones donde las cosas no se hicieron tan bien como el estándar de la industria. Ciertamente, donde estamos ahora, esas cosas nunca se permitiría que sucedieran.